Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video de Tiempo de Astucias. En el día de hoy vamos a utilizar el lenguaje de programación R trabajada desde la interfaz RStudio para calcular frecuencias genotípicas y alélicas de una población. La población en estudio va a ser la que vemos a continuación. Acá vemos una tabla cuyo nombre es MyData, donde tenemos dos columnas con 10 filas. La columna ID es la identificación de cada animal y la columna genotipo es justamente el genotipo para cada animal. Lo que vamos a hacer en una primera instancia es calcular las frecuencias genotípicas, es decir, cuántos animales AA hay con respecto al total de la población, cuántos animales heterocigotas hay con respecto al total de la población y cuántos animales BB hay con respecto al total de la población. Para esto, en primer lugar, vamos a proceder a armar la tabla que vimos anteriormente y lo vamos a hacer de la siguiente manera. La vamos a llamar MyData. Vamos a crear un data frame. Bueno, en realidad la verdadera asignación que recomiendan las buenas prácticas de R es el siguiente signo. Pero bueno, yo por lo general en estos casos que no hay problema, los trabajo con el signo igual. ¿Ok? Vamos a asignar un data frame y vamos a empezar a generar las columnas. La columna ID va a ser un vector que vaya del 1 al 10 y la columna genotipo va a ser una repetición de los tres genotipos AA, AB, BB. Acuérdense de ponerlos entre comillas debido a que son caracteres. Y un vector donde quiero que se repita 3 veces el genotipo A, 6 veces el genotipo AB y una única vez el genotipo BB. De manera, fíjense que si corro solamente el vector de caracteres, vamos a obtener esto. Y si corro el vector de 3, 6, 1, voy a obtener un vector sim. Bueno, damos control enter y ya fíjense que en la memoria de la computadora se nos creó este nuevo objeto. ¿Ok? MyData, que es una tabla, un data frame mejor dicho, que tiene 10 observaciones y 2 variables. A continuación vamos a comenzar a calcular las frecuencias genotípicas. ¿Ok? Para esto hay una forma, es una función que ya viene integrada con este lenguaje de programación que se llama table, donde table me da las frecuencias absolutas. Es decir, yo pongo la función table, le digo quiero un table de mi data frame que se llama MyData, de la columna genotipo y me dice, si lo corremos, me dice que perfecto, tengo 3 animales que son AA, 6 animales que son AB y un animal que es BB. Pero en realidad, estas no son las frecuencias genotípicas, porque estas son frecuencias absolutas. Es decir, de la población me dice tenés 3, 6 y 1, pero yo quiero saber el porcentaje que tengo con respecto al N de mi población, que son 10. Entonces, para esto lo puedo hacer de la siguiente forma. Antes de continuar, para mostrarles básicamente lo que hace Table y que no hagamos las cosas de manera automática, Table básicamente hace lo siguiente. Es decir, va a mi data frame, que se llama MyData, y lo indexa. Esta es la forma de indexar un data frame. Es decir, si le pedimos un class a MyData, vamos a ver que nos va a entregar que MyData es un data frame. Entonces, ¿cómo indexamos un data frame? Bueno, le damos la orden que vaya a mi data frame que se llama MyData, que vaya a la columna genotipo y que me machee todos los animales que tienen un genotipo AA. ¿Ok? Fíjense que le tengo que poner la coma porque la coma me va a separar los datos de que son filas de columnas. ¿Ok? Por ejemplo, ahí le dije, bueno, dame todas las filas que macheen AA y a su vez, como de la coma hacia la derecha no hay nada, eso significa que te va a dar todas las columnas, es decir, las dos columnas que había. Si lo corremos, fíjense que las columnas están intactas, solamente lo que me macheó fueron las filas. Ahora bien, si yo le pido la columna 2, bueno, voy a pasar a tener solamente los datos de la columna 2, ¿ok? Perfecto. Entonces, ustedes van a decir, bueno, pero el Table te dio números, no te dio esos caracteres así. Bueno, si a esto le pedimos un count, copiamos y pegamos la misma función dentro de la función count, te va a decir, bueno, tenés un n igual a 3. Si lo cambiamos
la condición le pedimos los heterocigotas, te va a decir que tenemos 6. Y si le pedimos los homocigotas, nos va a decir que tenemos 1. ¿Ok? Volvamos a las frecuencias genotípicas. ¿Ok? Yo lo que quiero, es decir, yo obtuve las frecuencias absolutas, ahora me falta relativizarla en función al número de animales que tengo, a mi población. Entonces, bueno, en este caso, como son 10 animales, es sencillo, porque aparte la conozco la tabla, la acabo de hacer, sé que son 10. Entonces, si le pido la misma función dividido por 10, me va a decir que las frecuencias genotípicas son 0,3 para A, 0,6 para el heterocigota y 0,1 para el homocigota. ¿Ok? Pero supongamos que no me acuerdo cuántas entradas son. Entonces, bueno, ponga la misma función dividido la longitud que tiene el vector MyData en genotipo. O sea, fíjense que si yo corro solamente length de MyData genotipo, me va a decir 10. Y MyData genotipo son estos datos. Es decir, cuántos datos hay dentro de esa columna. Otra forma de hacerlo es decirle, bueno, la misma función, el table de MyData genotipo, dividido nrow de MyData. ¿Qué es nrow? Es el número de filas que tiene tu data frame, que se llama MyData. Entonces, fíjense que si yo corro MyData, obtenemos la misma tabla que ya conocemos. Y si le pido el nrow de MyData, son las 10 filas. ¿Ok? Si yo quiero obtener las frecuencias en porcentaje, simplemente lo multiplico por 100. ¿Ok? Ahora, como para ya dejar lista las frecuencias genotípicas, voy a crear una variable que se llame frec_geno y las voy a dejar sin porcentaje, ¿ok? Las voy a dejar como proporciones. Bien. Esto estaría para lo que son las frecuencias genotípicas. Ahora vamos a separar. Vamos a empezar con el cálculo de las frecuencias alélicas. Las frecuencias alélicas, una forma sencilla de calcularlas, es usando las frecuencias genotípicas que terminamos de calcular. Es decir, la frecuencia alélica de A es la frecuencia de los AA más un medio de los heterocigotas, porque los heterocigotas tienen solamente una A. ¿Ok? La de B es el complemento de la unidad, o también la podemos calcular como la frecuencia de los genotípica de los BB más un medio la de los heterocigotas. Nuevamente porque tienen un solo alelo B. ¿Ok? Vamos a hacerlo de una forma rápida. Ponemos frecuencia alélica de A. Se los voy a poner acá al lado, que es D más un medio H. Entonces, punto 3 más un medio punto 6 nos dice que la frecuencia alélica de A es de 0,6. Por ende, la frecuencia alélica de B va a ser 0,4, que es el complemento de la unidad, pero si no, la podemos calcular. La frecuencia alélica de B, vamos a poner R más un medio H y punto 1 más un medio punto 6. Nos va a dar punto 4. ¿Ok? Esa sería una forma sencilla. Ahora bien, si nosotros por X o Y razón nos confundimos o hicimos algo mal calculando las frecuencias genotípicas por arrastre, estos valores de frecuencias alélicas van a ser incorrectos. ¿Ok? Entonces, otra forma de calcular las frecuencias alélicas es pensar en que la frecuencia alélica de A es el número de copias del alelo A dividido el total de alelos, y que la frecuencia alélica de B es el número de copias del alelo B dividido el total de alelos. Para esto podríamos pensar en que supongamos que esta tabla, que se llama MyData, tiene dos columnas más, donde le pongo alelo 1 y alelo 2. Y le digo, en el alelo 1, poneme la primera letra del genotipo, por ejemplo, en los que son AA, poneme un A, en el que es BB, poneme un B. Y en la cuarta columna, que se llama Ale2, por alelo 2, poneme la segunda letra de ese genotipo. Yo de esa manera puedo a lo último hacer una sumatoria de las letras en el primer componente, de las letras en el segundo componente, y dividirlas el total de letras en ambas componentes. ¿Ok? En esa forma estaríamos diciendo, bueno, el número de copias del alelo A o el alelo B dividido el total de alelos. Vamos a ver a continuación cómo creamos esta tabla. En primer lugar, lo que tenemos que hacer, vamos a separar acá, lo que tenemos que hacer es generar esas dos columnas. Entonces vamos a poner MyData, peso ale1
la vamos a completar con 0. Y MyData peso Ale2 y la vamos a completar con 0. O sea, si corremos este nuevo MyData, esta nueva tabla, van a ver que tengo 4 columnas, pero que Ale1 y Ale2 están completadas con 0. Entonces yo ahora lo que tengo que hacer es intentar rellenar esas columnas con órdenes. Recuerden, lo que yo quiero hacer es que, por ejemplo, si el individuo es AA, bueno, pone A en Ale1 y pone A en Ale2. Si el individuo es AB, pone A en Ale1, B en Ale2. Y si el individuo es BB, pone B en ambos alelos. ¿Ok? Entonces, empecemos. Acá, mi primera condición, fíjense que la pongo a modo de comentario. El numeral lo que hace, ya se habrán dado cuenta, pero lo que hace es que R no lo tome como una condición, sino como comentarios. Y esto es muy útil para ver lo que estamos haciendo. Supónganse que dejamos el código una semana, 2 semanas y nos olvidamos y volvemos a revisarlo. Bueno, esto servía para hacer tal y tal cosa. Entonces, numeral y le pongo la condición. Si es AA o AB, pone A en primer alelo. O sea, recuerden que primer alelo es Ale1. Yo se los voy a anotar acá. ¿Cómo le pido esto? Bueno, MyData Ale1, MyData genotipo perteneciente en A o B, con comillas, es igual a A. Fíjense que como acá yo estoy macheando AA o AB, no le puedo poner igual, que es lo que se utiliza en R para hacer igualdades. ¿Por qué? Porque las igualdades van solamente cuando es una condición. Por ejemplo, si eso significaba genotipo igual a A. ¿Ok? Si era genotipo igual a A, bueno, podía usarse el doble igual. En este caso, como es más de un match, digamos, más de una coincidencia, se utiliza el perteneciente a, porcentaje in porcentaje. ¿Ok? Entonces ahí, básicamente lo que le dije, bueno, anda a la tabla MyData, a la columna genotipo, y todos los que tengan, o todos los que sean AA y AB, en la columna Ale1, ponémele una. Tac, si lo corremos, fíjense que todos los que son AA o AB, puso una en la columna Ale1. ¿Ok? Vamos a seguir ahora con el Ale1, porque nos quedó incompleto. Vamos a poner acá, y ahora le digo la siguiente condición. Si es BB, pone B en primer alelo. Bueno, siguiendo esta lógica, MyData Ale1, copio la condición, la pego, le saco el perteneciente porque ahora solamente una condición. Le pongo doble igual BB, ponémele un B. Entonces fíjense que si la corro, justamente el BB le puso un B en primer alelo. Si quieren, hagan la prueba e intenten en el de arriba, en vez de ponerle porcentaje e imporcentaje, a ver lo que sucede. ¿Ok? Bien, sigamos. Pasemos a el segundo alelo. O sea que si es AB o BB, pone B en segundo alelo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que le pido acá? Básicamente que si es AB, como acá, bueno, todos los que pinté, o BB, ponémele una B en Ale2. ¿Ok? Entonces, MyData Ale2, ahora, ojo, me cambio de columna, corchetes, MyData genotipo perteneciente a AB, BB, ponele una B. Entonces, fíjense, lo corro, y ahora me quedan los AA. Que acá la condición, ¿cuál sería? Bueno, si es AA, pone una A en Ale2. Exactamente. Entonces, si es AA, pone una A en Ale2. Entonces, ahí llegamos a la tabla que le mostré anteriormente. Bueno, ahora procedo de la misma manera. Pido un table de MyData Ale1 más un table de MyData Ale2. Entonces me dice, mira, de A tenés 12, o sea, hay 12 letras A, y tenés 8 letras B. O sea, recuerden que eran 10 genotipos por 2 alelos cada uno, son 20. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ahora, estos son, nuevamente, valores absolutos. Entonces yo lo que quiero es el número de alelos relativizados a el total de alelos. ¿Ok? El número de A relativizados al total de alelos y el número de B relativizados al total de alelos. Les puedo poner nuevamente 20 porque yo sé que son 20, entonces voy a tener una frecuencia de 0,6 o 0,4. Pero si no, lo que puedo hacer es lo que le dije al principio. Dividímelo por la suma de todos los alelos en Ale1 más la suma de todos los alelos en Ale2. Le doy un nombre, le doy una asignación que se llama frec_ale, y ahora si corro directamente frec_ale, van a ver que obtengo el mismo resultado, 0,6 y 0,4.
Bueno, y acá vamos a ver un poco el concepto de repetibilidad. Repetibilidad es una de las características de R. Hace referencia a que ingresándole nuevos datos, pero con mismos nombres, lo que yo puedo hacer es correr exactamente el mismo código, obviamente puedo hacerle algunas modificaciones, y obtener el mismo resultado. Vamos a ver un poco más claro esto. ¿Esto qué significa? Supónganse que ahora en vez de trabajar con 10 animales, como lo hicimos al principio, que era muy sencillo, vamos a trabajar con algo más. A ver, vamos a crear MyData, le voy a poner MyData 1 ahora. Creamos un data frame con ID, le vamos a poner de 1 a 1.000.000, o sea, vamos a trabajar con 1.000.000 de animales. Fíjense que si yo corro, este vector me va a decir, bueno, tenés 1000 datos acá que yo te entregué, pero te quedan 990.000 entradas, ¿ok? 1.000.000 de datos. Vamos a poner genotipos ahora y los vamos a hacer aleatorios. O sea que no somos nosotros quienes le vamos a asignar los genotipos a los animales como hicimos al principio. Le vamos a poner un sample de el vector AA, AB, BB, que tenga un tamaño de 1.000.000, esta es la condición size, y que replace le vamos a poner verdadero. Entonces, fíjense que si lo corremos, vamos a tener 1.000.000 de animales con 1.000.000 de genotipos. Y esto ya se me guardó en la memoria de mi ordenador. Entonces, sigamos adelante. Ahora lo que yo quiero hacer es nuevamente calcular la frecuencia genotípica y alélica de este data frame. ¿Cómo hacemos? Fíjense que lo que hago es copiar el código que utilizamos hoy, que se llama frecgeno, lo pego y donde dice MyData le pongo MyData 1. ¿Por qué? Porque genotipo es una variable que yo ya la tengo. Entonces solamente le cambio el nombre de la tabla principal, también le pongo frecgeno 1, y si corro el análisis me va a dar las frecuencias genotípicas de este data frame. Obviamente, como son valores aleatorios y eligió dentro de 1.000.000 de valores aleatorios, lo más probable es que nos dé un porcentaje similar para cada genotipo. ¿Ok? Ahora lo que vamos a hacer es calcular las frecuencias alélicas. Recuerden, se puede calcular como AA más un medio de heterocigota para la de A, o como BB más un medio del heterocigota para el B. Y también lo vamos a hacer con la otra metodología. Entonces, ¿qué hago? Voy más arriba, me copio todo el código que utilicé y lo pego en un editor de texto. Particularmente yo uso Notepad++. Estas filas las vamos a borrar porque no me sirven para nada. Eran solamente una prueba. Y entonces ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, a cada vez que me diga MyData, le tengo que poner MyData 1. Porque no se llama más MyData, la tabla nueva que yo estoy trabajando. Entonces hacerlo uno por uno puede ser engorroso y es más, hasta me puedo llegar a equivocar. Reemplazar todo y automáticamente, donde decía MyData, ahora dice MyData 1. Copio nuevamente esto, lo pego en R, lo pinto, lo corro y fíjense que si corro frec ale, o sea, frecuencia alélica, vuelvo a obtener exactamente el mismo resultado. Esa es la repetibilidad que tiene R. No importa con los datos que ustedes estén trabajando, si se acomodan las variables, pueden utilizar el mismo código. Esa es la gran eficiencia que tiene este lenguaje. Cuando hablan de reproducibilidad, si bien es parecido, no es lo mismo. El hecho de que sea reproducible significa que yo puedo guardar este código, puedo mandárselo a un colega, a una colega, y si tiene instalado R, lo único que hace es pintarlo, correrlo y obtiene exactamente los mismos resultados que yo. Ahora bien, para terminar vamos a dejar unos deberes para la casa, para que vayan practicando un poquito con R, donde vamos a crear un MyData 2, un data frame con también 1.000.000 de animales, genotipos aleatorios, siempre con AA, AB y BB, y vamos a agregarle una variable más que va a ser establecimiento. Supongamos, no sé, establecimiento Juan, Flor, Lucas y Romy. ¿Ok? Entonces, el deber ahora va a ser que calculen las frecuencias genotípicas y alélicas totales, obviamente, pero además las frecuencias dentro de cada uno de esos establecimientos. Yo les dejo solamente una pista acá, que es utilizar Shape, MyData genotipo y MyData establecimiento. Entonces me dice, bueno, mira,
Para el establecimiento Flor tenés tantos A, tantos AB, tantos BB. Y para Juan, Lucas y Romy lo mismo. Bueno, espero que les haya servido. Cualquier duda o consulta me contactan. Un saludo grande y buen finde.